Bueno, hola a todos, espero que estén bien. Vamos a seguir con este texto y como siempre les recuerdo, y me recuerdo a mí también, de recordarnos la actitud altruista del bodhicitta que aspira a la iluminación, al perfecto estado de Buddhahood para el beneficio de todos los seres. Y es por eso que estamos haciendo esto. Este es un paso y por eso al final también lo dedicamos. Y como hemos visto, bueno, ya hemos visto bastante de este texto y aunque el texto principalmente enfatiza el aspecto convencional de la realidad, eso lo que se llama la verdad relativa en el budismo, en la cual lo que cunden son los conceptos, las ideas y también las emociones de todo tipo. En ese nivel, que es el que más tenemos a mano, la mayoría de estos consejos son muy aplicables porque los podemos más o menos manejar. Es decir, podemos, para la paciencia, por ejemplo, cultivar, humildad, ¿no? En el momento en que tenemos que enfrentar una situación, entonces ese espacio para ponerse en el lugar de la otra persona o de la situación que está ocurriendo, y de esa manera lo que está significando es que somos humildes. No voy a entrar uno por uno porque ya los vimos, pero son cosas que podemos hacer. No se nos está pidiendo en este momento, en la mayoría de ellos, que tenemos que tener la vivencia de la vacuidad o la vivencia de que todo eso como ilusorio y demás, aunque sí, por supuesto que ese tipo de verdades las podemos entender un poco a partir de nuestro razonamiento, a partir de esa reflexión que hacemos sobre las enseñanzas que recibimos. Hay dos tipos de verificación. Unas son las verificaciones a partir de inferencia, y eso nos da también una confirmación de la verdad, es decir, lo de siempre: cuando se ve humo sabemos que hay fuego. Eso es inferencia, y eso es lo que atañe a la a la vacuidad y todo eso, que en realidad en este momento es como una verdad oculta, porque no la podemos realmente apreciar en su totalidad y vivenciarla a menos que salgamos de esta estructura nuestra del yo, el egocentrismo, el dualismo, la reificación, etc. Pero hay otro tipo de verificaciones que son verdades que son evidentes. O sea que en realidad, las podemos verificar simplemente pensando en esa, la impermanencia, por ejemplo, burda, que podemos verificar, y muchas otras que también son bastante evidentes. Ambas son válidas en el budismo, se considera que ambas son válidas, y cuando se trata de estas que realmente no podemos verificar ahora, es válido que por inferencia hemos razonado, hemos tratado de entender bien qué es lo que significaba, y finalmente, estamos convencidos de ello, y esa convicción a nosotros como seres humanos nos vale mucho, porque una vez que tenemos una convicción, ya sentimos más confianza en lo que estamos haciendo y se nos aclara mucho los objetivos que estamos tratando de alcanzar. Entonces, en este texto, aunque el mayor énfasis es en el nivel convencional, por supuesto que es un texto budista y no puede ignorar de vez en cuando hablar del nivel absoluto. Por eso habla de que el mejor antídoto es saber que todo carece de naturaleza verdadera, por ejemplo. Eso ya es nivel absoluto de la verdad. Y así hay otras también líneas que encaran ese tipo de conocimiento o ese tipo de información. Hemos terminado ya todas las paramitas, y después también vimos que la mejor meditación es no modificar la mente, sabiduría es no apegarse a nada, etc. Ahora estamos en el número 17, que es que los mejores amigos son la presencia y la vigilancia.
bueno, como ven, estos no son amigos físicos, no estamos diciendo que uno tiene que depender de otros eh, digamos, el budismo es un trabajo muy personal, un trabajo que nosotros hacemos en nosotros mismos, y no se niega que podemos llegar a tener ayuda de otros seres, desde ya ayuda en Buda, Dharma, Sangha, que es cuando tomamos refugio, y en Vajrayana principalmente, en la relación que tenemos con un maestro, porque, bueno, estos maestros saben más, tienen vivencia, y cuando nos aconsejan nos van a aconsejar o guiar en base a esa vivencia que tiene y lo que han corroborado en su propia experiencia. Por lo tanto, eso desde ya que es muy valioso. Es decir, yo puedo subir una montaña solo, digamos, estoy escalando una montaña con brazos y demás, pero si tengo a alguien de arriba que me tira con una soga, bueno, eso me va a ayudar a hacer las cosas mejor. Es decir, no equivocarme, no tener desvíos y todo lo demás. Entonces, en realidad, amigos, está el amigo espiritual, está también el gurú, están también los practicantes que también practican con nosotros, especialmente aquellos que ya tienen experiencia. Pero en realidad lo que más vale son nuestras cualidades internas, porque esas las llevamos a cualquier lado. No vamos a tener esos otros referentes, digamos, más materiales, como el maestro, por ejemplo, u otros amigos con quienes consultar, si estamos en retiro, haciendo 3 años, 10 años, 5 años de retiro, estamos totalmente solos. Y en ese momento, ¿quiénes son realmente los mejores amigos? Y los mejores amigos, bueno, son nuestras cualidades interiores, y dentro de las cuales interiores, en este camino del Dharma, y principalmente en el camino de contemplativo, ¿no?, en el cual se enfatiza mucho la práctica de meditación, bueno, ahí se habla de 2 cualidades que se traducen en castellano como presencia y también vigilancia. En realidad hemos tocado bastante el tema de la distracción, y aquello que contrarresta la distracción es lo que se llama la presencia mental, que en tibetano es trempa, en sánscrito es smriti, pero en realidad trempa, por ejemplo, es una palabra que se usa muy común en tibetano para todo tipo, un espectro muy grande de interpretaciones. Puede ser totalmente conceptual, porque significa etimológicamente recuerdo, ¿no?, recordar. Y cuando uno está recordando y tiene memorias del pasado y lo que hizo y lo que le dijeron y todo ese tipo de cosas, se utiliza la palabra trempa. Cuando uno está pensando también, aunque no sea del pasado, también se utiliza la palabra trempa. Y cuando uno está en la práctica de meditación, también se utiliza la palabra trempa, aunque también trempa puede cubrir espectros de significado, no solamente conceptuales, sino también dentro de ya la mente en su estado natural, que ha trascendido también los conceptos. E igual los tibetanos van a seguir utilizando esa palabra trempa, porque se entiende que las palabras son realmente como herramientas que nosotros estamos utilizando, y muchas de ellas están tratando de indicar cosas que están más allá de las palabras, o sea que ya de por sí las palabras tienen limitación. Entonces las palabras, de acuerdo con el contexto, pueden ser flexibilizadas sin ningún tipo de problema. Los tibetanos o el idioma tibetano no tiene ese problema, y entonces, bueno, cuando uno estudia el tibetano, es una de las cosas que también dificultan las traducciones, porque entonces el traductor se vuelve un intérprete, y de acuerdo con el contexto en el cual aparecen estas palabras, tiene que, de acuerdo con el conocimiento que tiene que decidir si usar memoria, si usar pensar, si usar atención, mindfulness, presencia, o awareness, o un montón de cosas, porque depende un poquito del contexto, el nivel de apertura, el nivel de profundidad que puede tener una misma palabra, que sería esta trempa. Ahora, cuando vamos a... en realidad también se ve claramente que cuando si
la práctica de meditación, ahí es donde predominantemente entran estos dos factores, trempa y vigilancia, que sería sheshin. En general, yo en inglés, shepa quiere decir conocer, y shin le da como el gerundio. Y en inglés yo lo traduzco como knowing, porque es muy aplicable en el contexto de nuestras prácticas de Mahamudra y de Dzogchen. Sheshin tiene, ahora lo voy a explicar, tiene ese aspecto de que uno conoce lo que está pasando, conoce las cosas que suceden, conoce si hay percepciones y demás. Pero en castellano es difícil, ¿qué vamos a decir? Conociendo, es decir, presencia y conociendo es muy difícil, hay muchas dificultades con traducción al castellano. La mayoría de los traductores en realidad traducen la palabra sheshin como vigilancia, ¿no? Vigilance en inglés, que tiene otro sabor que vigilancia en castellano. En vigilancia en castellano parece más fuerte, decimos vigilante al cana, digamos, al policía, por ejemplo, es el vigilante. Vigilancia, si uno dice vigilante en inglés, quiere decir el que toma la ley por su cuenta, va y mata a alguien o algo así, eso es un vigilante, ¿no? Que no tiene nada que ver o tiene poco que ver con lo que nosotros queremos decir con eso. O sea que en inglés pasa, no hay ningún problema, y yo muchas veces he estado utilizando la palabra alerta, pero alerta es un problema, alerta es un adjetivo. Entonces yo puedo decir la presencia alerta, pero no puedo hablar del el alerta. Lo busqué en los diccionarios y alerta es cuando en realidad como sustantivo no se utiliza mucho. No sé si existe siquiera la palabra alerta como sustantivo. Entonces, bueno, en esta última traducción que yo estoy viendo, ¿no? La versión en castellano, el Royal Seal, opté por ahora en reemplazar todos los alertas por vigilancia, presencia vigilante y demás. Vayamos a la presencia, ¿qué es lo que significa? Presencia, es decir, cuando se define lo que es la presencia, está muy ligada al asunto de recordar. Pero eso no puede confundir. En realidad muchas veces se utiliza la palabra majepa. Jepa significa olvidar. Entonces, trempa es el opuesto de jepa. Y se ve más claramente la función de trempa cuando la vemos desde el punto de vista de no olvidar. Porque ¿qué es lo que pasa? Supongamos que estamos meditando y la meditación en su estructura tiene un objetivo que es sostener la continuidad del punto de vista. Si el punto de vista en ese momento es seguir a la respiración con una claridad que no piensa, una claridad que es inmóvil, entonces al seguir la respiración hay un total recuerdo de... ¿Ven el problema? Si yo digo recordar la respiración, entonces ya se vuelve muy conceptual. En cambio, cuando yo estoy siguiendo la respiración con total atención y de pronto pasa un pensamiento y me fui, ¿qué pasó con la respiración? Me olvidé de la respiración. Y ya estoy pensando en que voy a tener que apagar la luz y tener que decirle cualquier cosa. Eso lo que está indicando es que yo olvidé. Y trempa, ahí se ve por qué significa recordar. Pero no significa recordar discursivamente. No significa que yo estoy pensando, porque trempa también quiere decir pensar. No, cuando se dice que yo sigo la respiración con total atención, no significa que estoy verbalizando esa atención. Ahora el aire está penetrando, pasa por la nariz, mi atención está en la punta de la... Ahora entra, ahora está por abajo. No, eso no tiene nada que ver con la meditación que estamos haciendo. Entonces, realmente trempa, lo que hace y la función de trempa es no olvidar el objeto de meditación. Y esto se puede aplicar si el objeto de meditación es conceptual y también si el objeto de meditación es no conceptual, como en el caso de la mente natural. Aunque ahí ya trempa cambia de carácter y cambia de calidad, y lo vamos a ver. En el caso cuando nosotros comenzamos a meditar, en realidad necesitamos esfuerzo. Entonces, el mindfulness, la presencia, de vuelta, es decir, después de mucho pensar, bueno, traduje trempa como presencia, en el sentido de presencia mental. La mente está presente en vez de estar ausente, de vuelta, como si fuera eso olvidar y demás.
Es muy claro cuando decimos la mente estuve ausente o mi mente estuvo ausente, pero cuando la mente está presente es porque está atento a lo que está pasando en el momento presente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, presencia, y como muchas otras palabras, de tanto usarla, ya pasan a ser digamos, de la lengua budista, por así decirlo, con sus diferentes términos, y la gente lo entiende de esa manera. Espero que sea así. Presencia significa lo que en inglés llaman mindfulness, que también es una traducción que no sé si es muy apropiada, pero bueno, ya se utilizó, y fíjense, mindfulness es la starlet del New Age. Hoy en día hay cursos de mindfulness hasta en las escuelas y en cualquier lugar. O sea que mindfulness básicamente significa que la mente está atenta, que la mente sigue, y debido a que esta atenta no olvida el objeto de meditación. Esa es la función de Trempa. Entonces ven que no olvidar realmente aclara mucho la función de Trempa. Cuando yo me fui porque pasó una emoción y ya estoy pensando en otra cosa, me olvidé del objeto de meditación. Eso es lo que Trempa evita. Ahora, Trempa en general también es, bueno, es algo que tenemos que cultivar, porque en general no estamos atentos para nada. Tenemos enormes vientos hacia la distracción, porque en realidad ya estamos acostumbrados a la distracción. La distracción nos provee una sensación de compañía. Es como que llena un espacio que en cierta manera es muy incómodo. No estamos acostumbrados a simplemente estar sin pensar. Aunque surjan pensamientos, uno no los sigue. No estamos acostumbrados a eso. Si estamos cansados y nos tiramos, bueno, no hacemos nada con el cuerpo, no hacemos nada con la voz, pero no hacemos nada con la mente. Es muy raro que hagamos eso. Porque en cierta manera nos resulta incómodo el silencio. El silencio significa que aunque surja algún pensamiento, yo no lo sigo, no pienso en él. Quiere decir que tenemos en general muchísimo hábito con la distracción y muy poco hábito con la presencia. Ahora, cuando la presencia está ahí y la mente tiene esa presencia, es decir, esa atención, está presente en el ahora, en la respiración, en el objeto de meditación, ahí está atenta y no está pensando en otras cosas, porque si no, entonces pierde el objeto de meditación. ¿Ok? Entonces, la función de Trempa, al principio Trempa es muy débil, porque desde que nacimos hasta ahora, y desde antes también, siempre los hábitos nos tienden a estar distraídos. Y si bien en los colegios nos dijeron que era importante prestar atención, ¿se acuerdan que hay que prestar atención? Es un poco distinto que esto. Es decir, prestar atención porque es inconveniente. Porque quiere decir que si tenés que hacer un trabajo y te distrajiste mucho, en vez de llevarte 20 minutos, te lleva 2 horas. Además no lo vas a hacer de buena calidad. Pero en este caso estamos hablando de Trempa en función de la mente que mira la mente y que no se distrae. Y por lo tanto detecta lo que sucede en el momento presente. Y eso es Trempa. ¿Ok? Entonces, ahora, si eso en cierta manera, Trempa por sí mismo, a medida que va fortaleciéndose, entonces la concentración se vuelve cada vez más fuerte y cada vez más profunda. Y si uno no la acopla con este otro elemento, que es el de el alerta o la vigilancia o Sheishin, digamos, ¿no? Que ahora voy a explicar bien lo que es, en realidad están las distintas absorciones meditativas que prevalecen en otras tradiciones, en el hinduismo, que llevan al renacimiento en los reinos de los devas, de los dioses, y que inclusive existen en el Theravada. En el Theravada también están los dhyanas, que significa concentraciones, y la herramienta que hace que la mente se concentre es Trempa, es mindfulness, es atención, como quieran llamarlo, es la presencia mental, que va tomando una fuerza tan grande que ocupa toda la mente, no deja entrar a ninguna otra cosa. El problema de eso no es un problema, en realidad la concentración es muy buena, pero no es muy indicada en las prácticas de Mahamudra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en realidad
Cuando se profundiza mucho la presencia o la atención de tal manera en que se vuelve una absorción meditativa, los 5 sentidos, inclusive también el sentido de la mente que produce pensamientos y demás, pero principalmente los 5 sentidos de el visual, auditivo, gustativo, táctil y demás, empiezan a disminuir y eventualmente colapsan, es decir, que implosionan. Entonces uno puede estar una semana absorto en una sentada de meditación. Si alguien pasa por al lado no lo ve, si alguien le grita al lado el nombre no lo oye. Es decir que si bien hay mucha concentración, ha restringido muchísimo la claridad. Ahora, si estamos admitiendo que también dentro de prácticas del Theravada, que yo no conozco profundamente, me puedo equivocar, se practican dhyanas y esas concentraciones, y yo he ido, cuando he estado en Estados Unidos y demás, muchos practicantes del Theravada, tuve mucho contacto con ellos, y ellos hablan de los dhyanas, que son prácticas. Si pertenece al budismo, tiene que haber claridad. No puede haber simplemente una concentración en la cual ya se perdió también la claridad. Y la claridad, de alguna manera, seguramente se utiliza como para introducir también dentro de ese estado de concentración algún elemento de sabiduría. Sabiduría que haga que esa mente, a partir de esa concentración, entonces acceda a, aunque sea una experiencia parcial del estado absoluto, es decir, la vacuidad, sea del yo, principalmente en Theravada, pero bueno, es muy valiosa porque eso también, simplemente esa vivencia parcial de la vacuidad es suficiente para sacar a la persona del samsara y ponerlo en un estado de arhat, que es un estado de paz fenomenal, al cual tampoco es tan fácil llegar, se necesita muchísima dedicación. Entonces, ¿por qué se hace mucho énfasis en la práctica de Mahamudra? Que tenemos que tener este otro elemento que se llama Sheshin. Muchos, por ejemplo, cuando se practica el Vipassana analítico, como por ejemplo en la tradición del Gelugpa y también en cierta manera la tradición del Sakyapa, en el cual todo el enfoque del acceso a la naturaleza, de la realidad, del conocimiento de esa naturaleza, comienza en una enorme medida con un entrenamiento de estudio y de análisis y de, meditación analítica. Y entonces en ese contexto se habla de introspección y utilizan mucho en inglés introspection para traducir ese Sheshin. No es una palabra que nos gusta mucho, lo que estamos en estas otras tradiciones de Mahamudra y Dzogchen, porque en realidad no sé muy bien lo que significa, pero tiene un sabor como de meterse, mientras que Sheshin es algo al contrario, es como que se abre, es como más panorámico en cierta manera. Sheshin es como un gemelo de Trempa, es como un hermano gemelo, y los dos trabajan juntos. Cuando Sheshin está acoplado a Trempa, entonces es Sheshin la que detecta que, por ejemplo, la mente se desvió y ya está pensando. Ahí Trempa dejó de actuar, pero es Sheshin lo que lo detectó y automáticamente corrige y vuelve a recrear mindfulness o presencia. La que, por ejemplo, corrige o se da cuenta de que uno, por ejemplo, se empezó a inclinar en el cuerpo sin darse cuenta hacia la izquierda, bueno, las energías van a entrar más bien por el canal izquierdo, que es de donde se producen los conceptos relacionados con objetos, es decir, la objetivación, y van a empezar a abundar pensamientos más ligados al objeto, sujeto y objeto, al objeto. Y lo contrario sucede cuando uno se inclina hacia la izquierda, entonces los pensamientos que van a predominar están más ligados con sujeto, con el yo, con las historias, las opiniones y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente en la postura de meditación uno tiene que mantenerse bien erguido, tampoco encogerse para adelante, tampoco tirarse para atrás, digamos. Por eso es que la postura de meditación tiene muchas instrucciones.
Pero es Sheshin, es esta vigilancia, o es esto que en realidad es el que sabe qué es lo que está pasando. Y también es el que detecta lo que los 5 sentidos están detectando. Cuando Naropa le enseñó a Tilopa, el Vajrapada se llama, que es todo el camino, incluyendo los 6 yogas de Naropa, incluyendo también Mahamudra, en verso, ¿no?, que todos memorizan, y que yo en una época también memoricé, ahora me lo olvidé completamente. Cuando llega a Mahamudra, entonces dice, Gosum Yome. Gosum quiere decir las 3 puertas. ¿Cuáles son las 3 puertas? Cuerpo, voz y mente. Yoga quiere decir moverse, Mepa es el negativo. Entonces las 3 puertas son inmóviles, el cuerpo no se mueve, la voz está en silencio, o sea que no se mueve, y la mente permanece quieta en el momento de la hora, o en su estado natural, o donde fuera, pero digamos que no se desvía, no se mueve, está quieta. ¿Ok? Y los 5 sentidos, el sentido de la vista, de los oídos, del olfativo, gustativo y táctil, Hartan Sha se llama, ¿no? ¿Tenés? Wanga Hartan Sha, ¿no? Gosumyome Wanga, Wangpo, Nga, Hartan. Hartan Sha significa que están bien claramente abiertos. Están dispuestos a percibir lo que ocurre, si hay un sonido, o si hay un movimiento, o si hay algún olor, lo percibimos. Pero no hay una intención que está persiguiendo a ver si hay, enfocando a ver si veo algo con los ojos o oigo. No, para nada. Digamos que, ¿por qué vamos a cerrar los 5 sentidos, que son formas de la claridad, si realmente en la meditación, que es claridad y vacuidad en unión, o claridad y quietud, en el caso de Shamatha, en lo que desarrollamos en Shamatha está lo que hace a la quietud de la mente, que permanece concentrada en un punto, pero ahí tiene que haber claridad, que es el aspecto de cognición, es ese aspecto de la mente que tiene de conocer, y es ahí, en ese conocer, donde vamos a encontrar la budidad, porque Buda, recuerden, es sabiduría primordial. Entonces, dentro de esa claridad está la claridad de los sentidos también. Está la claridad de los oídos, la claridad de la vista, muy importante la claridad de la vista, por eso es que meditamos con los ojos abiertos. Está también la claridad olfativa, la táctil y la gustativa, y todos esos son como puertas a la percepción, puertas a la sabiduría también. Entonces no se considera provechoso para nada dentro de la práctica de Mahamudra, que enfatiza muchísimo el aspecto de claridad y de sabiduría y de Rigpa y de la mente natural y todo ese tipo de cosas que son aspectos de sabiduría, cercenar las posibilidades del conocimiento, de la percepción. Y por lo tanto, entonces, los 5 sentidos vívidamente claros están listos para percibir, sin que quiera decir que están buscando algún tipo de percepción. Pero eso no lo provee mindfulness, no lo provee la presencia. Eso es más bien la función de Sheshin, que se acopla a la presencia, porque en realidad es el que corrige, es el que mantiene. Si yo estoy teniendo mucha opacidad, es el que detecta, tengo opacidad, la mente está muy poco clara, entonces aplica alguno de los métodos o antídotos como para aclarar la mente. Por el contrario, si ve que la mente está muy desbocada, entonces aplica los otros métodos como para aplacar la distracción de la mente. Eso es lo que hace la función de Sheshin. Pero el hecho de que esté como mucho más amplia, porque está realmente percibiendo todo lo que ocurre, percibiendo si hay una experiencia así trascendente, enorme, de gozo, de claridad o de no pensamiento, la que lo detecta es Sheshin. Y Trempa lo que hace es no salirse de esa experiencia, digamos, porque se mantiene la continuidad de la experiencia. ¿Ok? Ahí ven cómo trabajan los dos juntos, pero la función de Sheshin lo que hace en última instancia es evitar que se convierta como en un tubo de absorción el objeto de meditación, en el cual hasta los sentidos también sucumben o digamos implosionan. No se lo considera algo provechoso que los sentidos implosionen. Por eso es que este aspecto de Sheshin en el contexto de Mahamudra, yo no sé muy bien
como lo harán en otras tradiciones, pero en el contexto de Mahamudra actúa como algo que da muchísimo más espacio y en el cual entonces el mindfulness también toma, aunque el mindfulness puede ser muy fuerte, en muchas de las prácticas la importancia del mindfulness habíamos visto que el mindfulness, la presencia no está ni muy tensa ni está muy floja. ¿Quién es el que guía y el que encuentra esa ni muy flojo, ese equilibrio lo nota Sheshin? Sheshin es realmente un factor muy, muy importante en la práctica. Y por supuesto, si esos dos están, son los mejores amigos que podemos tener, porque mientras tengamos mindfulness, trempa, presencia y Sheshin, la práctica la vamos a hacer correctamente y vamos a progresar también correctamente. Recuerden lo que dijo Gampopa, ¿no? Que la no distracción es el camino que siguieron los budas del pasado, del presente y del futuro, y no podemos llegar a la budidad prescindiendo de la no distracción. ¿Y cuál es la no distracción? Justamente es trempa. Esos son los dos opuestos. Si hay distracción, no hay trempa. Si hay trempa, no hay distracción. Son mutuamente excluyentes, ¿ok? Y distracción no significa que surjan pensamientos. Eso yo lo he repetido muchas veces. Uno está distraído porque piensa, se pegó al pensamiento. Y ya está, perdió la noción de la hora, del objeto de meditación, perdió todo. Es decir, trempa colapsó. Entonces Nagarjuna, en su carta al amigo, que era un rey, le dijo la importancia de lo que es trempa, cuando trempa colapsa, entonces todas las enseñanzas del Dharma también colapsan. Porque las enseñanzas del Dharma no para estudiarlas y aprendérselas de memoria. La función de las enseñanzas del Dharma es que el aspecto de enseñanza es una parte del Dharma, pero el Dharma tiene otro aspecto que es el de la vivencia, en el cual ya uno tiene la experiencia directa de aquello que el Dharma nos estaba indicando. Y cuando tenemos la experiencia directa, es ahí cuando hemos trascendido, hemos logrado la liberación, hemos logrado también eventualmente la budidad. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando trempa se destruye, también colapsan las enseñanzas del Dharma. Porque enseñanzas del Dharma y las prácticas del Dharma que se hacen sin presencia, sin trempa, uno puede hacer 10 millones de mantras, pero si los hace y está pensando lo que va a decir, lo que va a comer, lo que va a tomar, y lo que le dijo y lo que le dijeron, y la boca repite, es mínimo el mérito que uno está logrando en el contexto del Dharma, pero eso es algo también que es del sentido común. No es el budismo el único que enfatiza la importancia de la atención. En el hinduismo, por supuesto, porque es justamente con las prácticas hinduistas que uno llega al renacimiento como los devas y demás, y ese es el objetivo. También en la tradición de Gurdjieff se hablaba del recuerdo de sí, que significa también estar atento y, bueno, uno está recordando, yo soy Gerardo, el recuerdo de sí, no sé muy bien cómo lo hacen, pero en otras palabras, es otra manera de decir que uno está consciente del momento presente, de uno mismo en el momento presente. Eso también es trempa. Es decir, que realmente, si uno quiere progresar en el camino espiritual, no podemos prescindir de ese factor, de la atención, de la presencia. Es absolutamente fundamental. Y acoplado con esto está también este otro, que es el de, estar vigilando lo que ocurre. Hasta ahora ya no me suena muy bien, creo que lo voy a cambiar nuevamente en la próxima, en esta traducción. Es decir, si estar alerta es correcto, pero el alerta como sustantivo, yo lo busqué en diccionarios y no existe como sustantivo, entonces no sé si lo puedo utilizar de esa manera. Y entonces si tengo que utilizar estar alerta, ya se vuelve muy pesado. Pero ese es el sentido. A veces estas dos se presentan como separadas, ¿no? Y uno habla de presencia y también de vigilancia. Y muchas veces, como son realmente y trabajan tan afines a una de la otra, en tibetano las acoplan y dicen tren de trempa, she de sheshin, y dicen tren she. En tibetano yo lo traduje como mindful knowing. Y en castellano suena muy bien decir la presencia alerta. ¿Ok?
Pero bueno, ahora lo traduje por la presencia vigilante. Y bueno, no sé, voy a consultar con alguien, algunos otros, a ver si les resulta, a ver qué puntos de vista tiene, si lo dejamos como presencia vigilante. Ojo. Pero la idea, no importa, eso es una disquisición de traducciones, discúlpenme, me fui por las ramas. En realidad quiero dejar claro lo que significan y cómo funcionan estos dos. Después, también, como dice Pema Karpo, hay otros dos factores que son como primos de estos. En realidad, todos pertenecen a un mismo tipo de conciencia o estado de conciencia, pero tienen distintos enfoques, ¿no? Por ejemplo, la determinación. La determinación que yo voy a hacer tal cosa, que yo voy a meditar, que yo no me voy a distraer, eso es parte también de la atención. La determinación de cuando yo estoy en mi vida diaria, digamos, ¿no? Cotidiana. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a encarar nuestra vida cotidiana? La mejor manera de encararla es estar asociado con estos dos amigos de la presencia y también de la vigilancia, porque eso nos va a prevenir de caer, por ejemplo, en un estado de las aflicciones, de las emociones negativas, y instalarnos en eso y generar mal karma. Y todo lo contrario va a hacer que en realidad estemos viviendo el momento presente muchísimo más en forma completa. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos comiendo y estamos pensando en cualquier otra cosa, ni siquiera podemos disfrutar la comida. Hasta en eso la presencia es importante. Pero bueno, por supuesto que tiene muchísimas más profundas significaciones, ¿no? La presencia y lo demás, pero estar presente y entrenarnos para estar presentes es muy, muy positivo. Estar ausentes con una mente distraída es muy poca la claridad. La claridad realmente se embrutece mucho, se opaca mucho. Yo muchas veces digo, si uno está muy distraído y se cruza con un amigo que viene caminando en contra de uno, uno ni siquiera lo reconoce, ni siquiera se da cuenta porque está totalmente metido en el tren de pensamientos. Eso es la distracción. No nos sirve para nada realmente. Estamos pensando todo el día y pensando cuando soñamos también. O sea que estamos pensando todo el tiempo. La mente activa, pensando, produciendo nada positivo. No es que estamos pensando en la teoría de la relatividad de Einstein o de qué manera podemos programar para ayudar en el hambre de la Argentina. No, estamos pensando en una sarta de cosas que volvemos a pensar y volvemos a pensar, repetimos, que en realidad lo único que producen es compañía, una símil compañía, pero ni siquiera una compañía provechosa. La verdadera compañía es la compañía de Trempa y Sheshin, de presencia y de alerta. Esa realmente es las mejores compañías, los mejores amigos, porque son compañeros que nos ayudan a progresar en el sendero, al contrario de otro tipo de compañeros, hasta compañeros interiores, como la distracción, que al contrario nos hacen perder una enorme cantidad de tiempo en esa búsqueda de la liberación y de la iluminación. Entonces, determinación es bastante parecido a esto y también se lo incluye dentro del esquema de conciencia que es bastante afín entre una cosa y la otra. Así como hay otras, como por ejemplo el orgullo no tiene nada que ver, ¿no? Como el odio no tiene nada que ver, como la irritación no tiene nada que ver, como la distracción no tiene nada que ver, como el olvido no tiene nada que ver, pero determinación es bastante afín a mindfulness, es decir, a la presencia y también al estar alerta, ¿no? Y otro es lo que se llama carefulness en inglés, que es en realidad hacer las cosas con cuidado. ¿Qué significa esto? Bueno, esto por supuesto que se aplica también con nuestras acciones, es decir, que nosotros cuidamos nuestra conducta, porque realmente queremos abstenernos de actuar en una forma negativa, porque sabemos que eso va a dar un resultado de sufrimiento para mí, sufrimiento para la otra persona o el otro ser. Entonces, bueno, también se aplica en ese sentido. Pero en la práctica, por ejemplo, de meditación, también está eso presente, Pagyo se llama.
uno es muy consciente, así que toma cuidado también de la práctica. En cierta manera yo lo interpreto como que es que uno toma las cosas seriamente. Si estamos meditando y estamos tratando de lograr mayor presencia para que la mente se calme y pueda permanecer concentrada en un punto, entonces cuando surge un pensamiento, vamos a aplicar la instrucción en tanto y en cuanto tomemos eso en serio. Porque si no, cuando surge un pensamiento, por ejemplo, uy, este pensamiento es urgente, no, mejor pienso ahora cómo resolverlo. Total, puedo ver, le agrego 5 minutos a la meditación. Y 5 minutos ahora resuelvo ese problema. Y después, bueno, no importa, extiendo la meditación 5 minutos. ¿Se dan cuenta que ahí no hay cuidado? Ahora surgió tal otro, uy, qué lindo pensamiento. Pienso unos poquititos en ese pensamiento, después vuelvo a la respiración. Vuelvo al aburrimiento que significa la práctica esta. Pero por lo menos, bueno, eso no es tomar las cosas en serio, eso es falta, no es Trempa o Sheshin, pero es pariente de estos, porque es como que tomo con cuidado. Estos 4 elementos, digamos, son 4 elementos que realmente garantizan que nuestra práctica sea correcta y que nos lleve a el objetivo que estamos buscando, que en el caso de Shamatha es la mente quieta, en el caso, o calma, en el caso de Vipassana o también de la mente natural, bueno, que no se distrae. Es decir, cuando hablamos la no distracción, como dice Gampopa, bueno, en la práctica de Shamatha no estamos distraídos de qué. En la práctica de Shamatha, sin apoyo, la mente no se distrae del momento de la hora, porque es en el ahora donde ocurre la quietud y en el ahora donde surge un pensamiento. Y si uno pierde la noción de la hora porque surgió un pensamiento, ya perdió también la práctica de Shamatha y ya está pensando. Entonces, en el ahora, uno no se distrae de la hora. Ahora, cuando la mente entró en su estado natural, la mente no deja el estado natural. Es decir, lo que se sostiene y lo que se mantiene es la continuidad del estado natural. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la no distracción, según lo que dice Gampopa, también incluye eso. Es decir, en un principio no perdemos o no nos distraemos de la hora, pero ya cuando ya tenemos esa sabiduría de la mente natural, no dejamos distraernos de la mente natural. Lo que se consigue con eso es que entonces la mente natural forma una continuidad que nos permite familiarizarnos con el estado natural esencial nuestro, que es la mente búdica. ¿Cómo vamos a hacerlo si nuestra mente lo pierde y vuelve automáticamente en la mente dualista? Hablemos ahora de Rigpa, que sería la mente natural, y Sem, que sería la mente dualista. Esa es la mente que tenemos en este momento. Sem se llama en tibetano. Rigpa, que es más simple que Tamel Kishepa en sánscrito, en el sistema del Mahamudra. En Mahamudra también se utiliza mucho Rigpa. Entonces es una palabra muy, muy cortita y muy clara que significa nuestro estado natural, el estado natural de nuestra mente, el estado natural de nuestro ser. Entonces lo que se mantiene presente es Rigpa. Y a medida que se mantiene presente, entonces forma una continuidad. Si nos distrajimos de Rigpa, entonces quebramos la continuidad de Rigpa y tenemos que recuperarla. No importa, se recupera las veces que uno quiera. Ahora, la presencia en ese momento no puede tener esfuerzo. Esfuerzo es contrario a Rigpa, porque en Rigpa mismo, en la mente natural, no hay un actor, no hay un yo, el yo ya se fue, el yo que manipula todo, el yo que entra y que interviene en todo, ya no está más. Rigpa es, ¿qué es? Claridad y vacuidad en unión. En la vacuidad justamente es la vacuidad, es el vacío donde no hay un yo, está vacío del yo, está vacío del self, está vacío de la identidad intrínseca. Eso es la vacuidad. Entonces, esa claridad es totalmente vacua, la vacuidad es totalmente lúcida, esa unión indivisible, eso es lo que define Rigpa, el estado natural de la mente. Quiere decir que cuando claridad perdió esa conciencia de sí misma, de que es vacía, y cambió de Rigpa a Sem, ahí volvió a ser la mente dualista. Estamos hablando siempre de una misma mente, que es como las dos facetas de la mano, ¿no? La parte de adelante y la parte de atrás. Así de cerca están. Cuando
Cuando es Rigpa es esta, y cuando es M es esta. Pasa de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Pero la idea es que ya se mantenga más acá, cada vez más acá, cada vez más acá y cada vez menos acá, acá, acá. Es decir, la idea es que la fuerza de la mente dualista vaya disipándose por la presencia de verdad que es la mente natural. Y lo que sostiene esa mente natural es también Trempa. Pero ese Trempa en ese momento es sin esfuerzo. Es decir, que Rigpa contiene en sí mismo la propia capacidad de formar su propia continuidad y mantenerse instante tras instante para formar esa continuidad. Es una de las cualidades de Trempa. Trempa es algo que se conoce a sí mismo. Rigpa. Es algo que se conoce a sí mismo. En cambio, la mente dualista conoce objetos, pero no se conoce a sí misma. Rigpa se conoce a sí mismo y conoce todo lo demás. Y como está asentado en el espacio completamente abierto, entonces es ella misma o él mismo, Rigpa, el que puede lograr esa continuidad, por la misma fuerza de su cualidad innata de mantenerse presente. Y es lo único que podemos hacer es eso, confiar en que Rigpa se vaya, digamos, nosotros tengamos una mayor experiencia de Rigpa cada vez más, quiere decir que desde nuestro nivel parece que Rigpa se estuviera fortaleciendo, pero no es así, Rigpa es siempre el mismo. Nuestra experiencia de Rigpa es como que se va fortaleciendo. El sol es siempre el mismo, pero si tenemos un agujerito entre las nubes, bueno, es el sol, pero eso es lo que está funcionando. Si las nubes se abren cada vez más, el sol no cambió, pero la luz que puede atravesar es cada vez más fuerte por efecto de que los velos que lo van cubriendo se van disipando, y lo mismo ocurre con nuestra experiencia de Rigpa. ¿Ok? Y ahí también Trempa continúa siendo nuestro amigo y nuestro mejor compañero, porque sin Trempa vamos a perder constantemente Rigpa y no vamos a progresar hacia la liberación y hacia la completa iluminación. A medida que progresamos así, llegamos al yoga de un sabor, entonces ahí se vuelve perfecta ese tipo de mindfulness, el tipo de presencia que, bueno, es awareness también en ese momento, es como la cognición pura, esa es la mente natural muy estable, y finalmente es tan estable que en el cuarto yoga de la no meditación no hay ninguna división entre la meditación formal y la vida cotidiana. En todo momento uno está en esa continuidad de la mente natural, y ahí se la llama también Trencho Gyelpo. Trencho quiere decir Trempa, Cho quiere decir supremo, Gyelpo quiere decir monarca, rey. Es el rey de todas las presencias, es la suprema presencia, porque es la mente búdica que nunca va a dejar su estado. ¿Okay? Entonces, esos serían estos dos, presencia y vigilancia. Si hacemos una metáfora, hay una metáfora de una cabra, yo creo que la conté, atada a un palo con una soga, y está el pastor. Si la soga, que simboliza la presencia, es muy larga, bueno, la cabra andará por todos lados y de vez en cuando se da cuenta de que está atada al palo, que por supuesto la función es que no se escape. Y la presencia es esa, cuando la presencia es muy laxa, de vez en cuando nos damos cuenta de que estuvimos distraídos. Cuando la presencia se vuelve cada vez más fuerte, es como que se acorta la soga y rápidamente nos damos cuenta de que nos distrajimos y volvemos al objeto de meditación. ¿Ok? El palo es el objeto de meditación. Trempa es como la soga, la cabra es como la mente que va a cualquier lado. Y el pastor es como Sheshin, el que nota y ve cuándo hay que actuar. Está tomando mate por ahí, está muy relaxed, pero se da cuenta si por ahí viene un lobo, se da cuenta de si la cabra se anudó alrededor de su cuello la soga y que por ahí se estrangula y bueno, pierde a la cabra, que es lo que menos quiere el pastor, pero está muy tranquilo, y ese es el nivel de presencia, ese equilibrio de presencia, tensión y relajación, a medida que nuestra mente se vuelve cada vez más refinada. Entonces se empieza a hablar de lo que se llama la presencia tipo pastor,
justamente con este ejemplo. Es apenas un nivel de presencia. Si lo hacemos muy intenso, bueno, ya hay mucho esfuerzo y ya perdemos todo el asunto. Entonces es apenas, esto en tibetano una y otra vez aparece como Trempa Tsam. Tsam significa apenas presente. Pero estamos presentes, pero apenas presentes, no con una cosa concentrada y todo lo demás. O sea que, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Trempa cambia constantemente de una práctica a la otra, de un nivel de realización al otro, de un nivel de vivencia al otro. Trempa es justamente el camino que lleva a todos los Budas. No podemos creer que Trempa no va a cambiar, porque Trempa no existe en otro lugar más que en nuestra propia mente. Y entonces, por supuesto, que va a ir cambiando de calidad, de profundidad, de sutileza, a medida que vamos también cambiando nuestra mente de sutileza y de calidad, y que nos vamos acercando al objetivo de la liberación y la iluminación. ¿Okay? Entonces vamos a parar acá con estos y después ya los que siguen, vamos a ver, yo creo que vamos a terminar con el texto de este año, porque creo que quedan, hoy es 13, 20, 27, quedaría el domingo 20 y el domingo 27. Y después, bueno, veremos qué hacemos en enero. Yo me voy a ir de vacaciones un tiempo, o sea que, bueno, les voy a avisar cómo sigue esto, pero por ahora, digamos que vamos a terminar este texto antes de fin de año. Finalmente, vamos a terminar este texto antes de fin de año. Vamos a ver las preguntas. ¿Nos podrás explicar exactamente cómo hago cuando medito para mirar a mi mente? Y eso lo tenés que detectar vos. Es decir, no es gran cosa. Es decir, estar atento significa que estás mirando tu mente en el momento en que está ocurriendo las cosas que ocurren en la mente. La idea es que cuando surge un pensamiento, detectarlo apenas surge. No, surgió el pensamiento y me fui durante 3 segundos en el pensamiento porque me puse a pensar. Pero eso mismo también es mirar la mente. No hay que martillarse la cabeza que no sirve ni nada. No, eso es mucho mejor que ni darse cuenta de que hay un pensamiento. Entonces, si uno se da cuenta de que estuvo pensando, es mejor que no darse cuenta en absoluto de que estuvo pensando, que es lo que nos ocurre en forma habitual cuando estamos distraídos. El hecho de que nos damos cuenta de que estuve distraído ya es un nivel de presencia mental. Porque si la mente no se hubiera mantenido presente y con atención, no lo detectaba. Mirar la mente significa eso. La mente mira la mente significa eso. Es decir que, bueno, fíjate cuando estás meditando, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás viendo, no estás leyendo un libro, no estás viendo una película, estás viendo lo que va sucediendo en tu mente? Eso es mirar la mente. Mirar la mente es detectar lo que está sucediendo en tu mente. Es la práctica de meditación en realidad. Pero hay un aspecto de la mente que puede observar a la mente, que es bastante único. No quiere decir que en el mismo momento o en el mismo instante hay sujeto y objeto, porque ahí en la práctica shamatha hay una noción de sujeto y de objeto, y Trempa es como el sujeto. Pero no importa, es tan rápido que podemos jugar con eso y tenemos que en realidad hacer ese tipo de operación, es decir, tratar de detectar los pensamientos lo antes posible. Esa es la función. No darles tiempo como para que formen ideas y nos atraigan como hacen siempre y se lleven nuestra atención del objeto de meditación, ¿no? La estructura de los nadis y de las gotas se pueden hasta afectar por una mala alimentación. El alcohol, cigarrillos, drogas, etc. En particular, una dieta carnívora los puede afectar negativamente. ¿Cuál es esa técnica de dar la mano? No creo que los nadis, nunca oí mucho. Mirá que los tibetanos, por ejemplo, no le dan mucha importancia a la meditación porque también pobres no tenían muchísimas posibilidades. Y casi todos los tibetanos en otra época, ¿no? Ahora ya no, porque con la invasión china, bueno, ingresaron arroz y hay muchos vegetales y hay muchos tipos de cultivos que antes no existían. En general casi todos los tibetanos eran carnívoros, eran no vegetarianos. Y la enorme cantidad de lamas y de gente con
realización espiritual y grandes siddhas, grandes santos, y casi todos ellos eran carnívoros, ¿no? O sea que no creo que les haya afectado mucho el Nadi, Prana y Bindu, ¿no? Yo nunca oí, puede ser que haya una cierta relación, pero no lo oí mucho, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la técnica de dar la mano? Eso está muy bien explicado en el libro de Open Heart, Open Mind, ¿no? Abre tu corazón, abre tu mente, de Tsoni Rinpoche. En realidad es, en pocas palabras, lo que significa es que dejamos que surjan todo lo que no queremos que surjan, porque cuando surgen nos dan dolor, traumas, recuerdos feos, sentirnos mal, sentirnos con poco autoestima, esas cosas que nos tiran para abajo, perseguirnos, qué sé yo, ese tipo de actividad o de actitudes que tenemos con nosotros mismos, que tratamos de suprimirlos. Justamente dar la mano significa que no los vamos a suprimir, que tampoco vamos a perseguirlos y dejarnos llevar por ellos, que tampoco vamos a aplicarle un antídoto como para completamente neutralizarlos, sino que significa les damos la mano, les damos la bienvenida. Son los demonios, los beautiful demons, como los llama Tsoni Rinpoche. Si vos entras en la página nuestra, tonyuling.com.ar, ¿sí? Ahí hay un video de Tsoni Rinpoche que justamente habla de toda esta práctica de dar la mano. Después, si querés, compras el libro, digamos, pero ahí dura 10 minutos o 15 minutos, es lo que dio acá en Córdoba cuando hicimos un mes de retiro, y está con, bueno, también subtítulos. Vos lees inglés, creo que no necesitas, pero está muy bien explicado, mucho mejor de lo que puedo explicar yo. Porque la idea es que eso también es parte de nuestra mente y es una expresión de nuestra mente. Y lo único que hacemos con reprimirlo, con la actitud que tenemos, no quiero saber nada con este problema, lo único que hacemos es reforzarlo. Entonces, eso lo que hace es que una persona no se la puede considerar como una persona que es saludable a nivel mental, porque está muy influenciado por ese tipo de traumas complejos, cosas feas que lo imitan, que lo limitan, un montón de cosas. Entonces, la técnica es simplemente darles espacio para que surjan, y cuando uno los percibe, simplemente los ve sin juzgarlo. Entonces uno no lo juzga, no lo suprime, no lo sigue y no le aplica un antídoto, sino que le da un espacio. Dar la mano significa que cuando surge esta sensación de poco autoestima que me molestaba siempre, welcome, le das la bienvenida, deja que surja, acá tenés todo el espacio. No te juzgo, no te trato de suprimir, no te trato de neutralizar, no te trato de aplicar un antídoto para completamente eliminarte. Simplemente sé lo que sos, eso es dar la mano. ¿Ok? Y de esa manera, cuando vos le das la mano y mantenés presente, es decir, que no te distraes de eso, sino que vos lo estás mirando, pero sin juzgar, que es muy importante, poco a poco, de a poco, la próxima vez, ya cada vez se siente más cómodo ese demonio, por así decirlo, y ve que no lo juzgan, que no hay nada que lo contrarreste, digamos, sino que vos le estás dando espacio. Y naturalmente, eventualmente entonces se abre y ya se soluciona ese problema. Es una técnica que está funcionando muy bien a nivel de terapias también, con esas cosas muy profundas que por ahí lleva mucho tiempo para curar. Y bueno, Tsoni Rinpoche me dijo que hay mucha gente que después del libro, después de que empezó a enfatizar este tipo de práctica, que recibió comentarios de muchos terapeutas o de varios terapeutas que les agradecían porque al aplicar ese tipo de técnica habían tenido muy buenos resultados. ¿Okay? No son tan necesarios para gente que es saludable, digamos, que tiene un nivel, que la mente no está con mucha tensión, no está con mucho estrés, que en realidad tiene un nivel de experiencia profunda de bienestar natural, sin necesidad de que hayan condiciones que son las causas de ese bienestar, sino que es ese bienestar porque se siente bien. No hay una causa por la cual se siente bien. Quiere decir que esa persona no tiene muchos problemas psicológicos, digamos, ¿no? En cambio, esta práctica es muy buena para resolver esos problemas psicológicos.
Me pasa que al lograr la presencia, esta no la percibo como gran cosa y la siento aburrida. ¿Cómo hacer para minar el concepto que tenemos de aburrimiento? Aún sabiendo que no tengo que buscar que la meditación me guste, me cuesta mantener la aridez de la meditación. Sí, estoy de acuerdo. Trungpa Rinpoche también definía la meditación como el arte de estar aburrido. Y bueno, pero el aburrido no es el aburrido que necesita entretenimiento. El aburrimiento es como una puerta a la sabiduría, realmente, porque lo contrario del aburrimiento es eso que atrapa nuestra atención y que produce la distracción, que es un ruido totalmente falaz, ficticio, espurio, que no nos sirve de nada, solamente de una pseudo compañía que es bastante pernicioso en nuestra práctica. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad de estar aburrido? No pasa nada. Estamos aburridos, sí, no pasa nada. ¿Por qué no le damos la oportunidad de encontrar un gozo dentro del aburrimiento? De encontrar que nos sentimos muy bien con estar aburridos, porque no necesitamos recrear historias del pasado o anticiparnos al futuro, que es lo que siempre hacemos. Basta con estar quieto, basta con estar en el momento presente, con esa presencia. Y como decís vos, bueno, no es gran cosa. Sí, es gran cosa, por un lado, pero tampoco es algo como que, wow, es una cosa de trascendencia o lo que fuera. Sí, si estás presente, seguramente, comparado con ese pseudo compañía de las distracciones, en esa comparación, sí, parece como que fuera aburrido. Pero en realidad, creo que Dzongsa Khyentse dijo una vez, el aburrimiento realmente es la puerta que te abre hacia la sabiduría. Ahora, el aburrimiento lo que está significando, en otras palabras, es que vos estás con la presencia, que estás presente, Trempa. Quiere decir que estás siguiendo el camino que dijo Gampopa, la no distracción. Y bueno, si el aburrimiento nos va a llevar a la budidad, ok, es decir, bienvenido sea el aburrimiento, porque en realidad la distracción y el ruido que nos dio toda nuestra vida, ya vemos a dónde nos condujo, ¿no? No nos dio realmente, no fueron fuentes de felicidad para nada, y por eso es que estamos buscando este camino, ¿no? En el cual tenemos confianza que nos va a llevar a un tipo de bienestar, a un tipo de felicidad, pero no transitoria, sino un tipo de felicidad que permanece, que está siempre acompañándonos, porque nuestra mente esencial, acuérdense, tiene esa calidad de Shiva, ¿no? De paz. La paz es sinónimo de estar bien, es sinónimo de ausencia de conflicto, es sinónimo de felicidad. ¿Qué otra felicidad estamos buscando? ¿El placer? ¿El placer de comer 10 kilos de helado? No existe eso. Es decir, no es placer la felicidad como se le define en ese estado de gloria, por así decirlo. Es un estado de gloria, un estado de realmente trascendencia, el cual no hay absolutamente nada que nos cause sufrimiento, porque no hay conflicto, es exactamente, somos tal cual somos, y eso es la paz. Y eso, si eso nos resulta aburrido ahora, no importa, acostumbrémonos al aburrimiento. Estamos tan acostumbrados a la distracción, ¿por qué no le damos una chance a acostumbrarnos al aburrimiento? No estamos perdiendo nada. Estamos perdiendo nada. En la práctica de meditación, 1 hora de aburrimiento. Después tenés todas las otras horas que querés, que no creo que las vas a utilizar completamente en distracción, porque si tomás en serio la práctica, también vas a estar atento durante el resto de tus actividades. Pero yo no le tengo miedo al aburrimiento. También, por supuesto, que me distraigo y soy un desastre, quiero que sepan eso, pero que realmente entiendo la importancia del aburrimiento, seguro. A ver, ¿qué más? Bueno, acá Carola mandó el link para enseñanza de Tsonil Rinpoche. ¿Qué sería sin juzgar en el caso de dar la mano? Bueno, si surge algo que te molesta, algún complejo que uno tiene, vos lo juzgás automáticamente como algo que te molesta y es un complejo del cual te querés liberar. En este caso, complejo. Ni es bueno, ni es malo, ni quiero liberarme, ni no quiero liberarme, no lo juzgás, simplemente es eso.
¿Podrías explicar un poco más sobre los nadis, dónde se encuentran, cómo detectamos si están bloqueados y qué técnicas se podrán utilizar para desbloquearlos? No, los nadis, eso no pertenece a esta enseñanza. Realmente nadi, prana, bindu son el cuerpo sutil, es un caso, una especie de puente entre cuerpo y mente. Es un diagrama que, por supuesto, el cirujano que abre el cuerpo no encuentra nadis. Pero el yogi, al visualizar sus nadis, está visualizando algo que tiene una cierta realidad a nivel de cuerpo sutil. Si no tuviera una cierta realidad a nivel de cuerpo sutil, por más que visualizara nadis, no le serviría absolutamente de nada. Sería simplemente una fantasía que creó. Esto no es una fantasía. El hecho de que no lo percibamos con nuestros ojos, porque no es tan material, no significa que no exista. Hay muchas cosas que trascienden lo material y que sin embargo funcionan. Y eso es nadi, que es donde circulan las energías, que es prana, y bindu, que sería como las gotas de energía, que también circulan con las energías y demás. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cómo saber si están bloqueados? Si no, bueno, ya están bloqueados. Los nadis tienen nudos en este momento, que en realidad son como compresiones que tienen. No es que hay un nudito mariposa, no, sino que hay algunos nadis que se han hinchado por las distorsiones que existen a partir de la ignorancia y todo lo demás, y empujan los otros nados y lo están bloqueándolos, ¿no? Y ahora, eso es nuestra situación actual, y por eso es que nuestra mente funciona en términos dualistas. A partir de prácticas específicas de yoga tibetano, el objetivo es desanudarlos o desbloquear esos nadis, de tal manera que permita que la energía que circula en el canal derecho y que forma la noción de objeto, en el canal izquierdo y que forma la noción de sujeto, el dualismo, entonces entra en el canal central donde se trasciende la fijación dualista. Entonces, al efectuar este tipo de ejercicios, con, por supuesto, visualización y con estado meditativo y un montón de factores, uno abre eso y esa es la función. Ahora, ¿cómo saber si están bloqueados? Ya están bloqueados ahora. El problema es cuando tenemos un trauma, por ejemplo, una experiencia muy fuerte, muy conmocionante, que queda como un trauma. Casi se cae el avión y de ahí en adelante no puedes subir una escalera porque tenías miedo de caerte. Y el avión fue esa experiencia tuya, digamos, esa quedó alojada en los nadis y los distorsionó de tal manera que el prana que circula por ahí recibe esa distorsión del nadi, y entonces vos sentís como el nadi, como prana es el caballo y la mente es el jinete, eso se refleja en el prana y el jinete lo recibe como la experiencia de miedo a las alturas. ¿Ok? Funciona de esa manera. Esta práctica de dar la mano, lo que va haciendo es que va corrigiendo esa distorsión que existió en los nadis y que producían ese trauma, ¿viste? Postraumático, no sé cómo lo llaman. También tiene ese efecto. Y entonces ya vos dejás de sentir ese miedo a las alturas porque ya lo solucionaste. Corregiste a nivel de nadi aquello que distorsionaba el prana, y eso repercutía en tu mente en forma de miedo a las alturas. Es un ejemplo, ¿no? Pero en muchos otros aspectos funciona así. ¿Podrías explicar la función de los demonios del camino? ¿Qué son? ¿Son metáforas? En algunas biografías de lamas parecen cobrar una apariencia física y son literalmente derrotados. Con el progreso de la práctica, ¿es mayor la posibilidad que ocurran ataques de esa clase de seres, tanto en sentido literal como figurado? Hay muchos tipos de seres. Realmente el hecho de que no los percibamos y basándonos en eso, descartar la existencia de otros tipos de seres, es muy necio. En realidad, toda la enseñanza budista es muy amplia, y así como están los pretas que no los percibimos, los asuras que no percibimos, los seres infernales que no percibimos, los devas que no percibimos, y sin embargo están, también hay demonios, hay pretas que son como demonios, hay asuras que también son como demonios, hay espíritus que nos atacan, y son seres que en realidad están ligados a nosotros de acuerdo con esas emociones aflictivas que nosotros podemos tener.
Están los 4 maras, pero esos 4 maras son totalmente internos a nosotros. Hablamos de los 4 maras, por eso los voy a mencionar rápidamente. Skanda Mara, que son los 5 skandhas, que es donde se asienta la noción del yo, equívocamente, digamos, del yo sólido y concreto, por eso son un obstáculo y se lo considera un demonio. Klesha Mara, que serían las emociones aflictivas, porque por supuesto son las que están constantemente generando karma negativo y principalmente la ignorancia. Está también Yava Mara, que es la muerte, porque nos puede interrumpir el camino. Y está también Devaputra Mara, que sería instalarnos en el goce, porque bueno, ya tenemos un nivel de bienestar y demás. Bueno, se aplica mucho a los que están estancados en los devas, ¿no? Como los devas que no sienten ningún sufrimiento y por lo tanto no se motivan como para alcanzar la liberación de que si están experimentando gozo todo el tiempo, ¿no? Y eso es un obstáculo. Pero también hay varios, hay 8 tipos de demonios, están los nagas, están también Yelpo, y hay un montón de demonios de todo tipo que nos pueden afectar, porque tenemos también deudas kármicas con muchos seres que después por ahí renacieron como demonios y nos pueden poner obstáculos, o sea que no son totalmente metafóricos. Ahora, esos demonios tienen una existencia real. En tanto nosotros tenemos una existencia real, esos también tienen una existencia real. En tanto nosotros nos percibamos como reales, también somos afectados por esos seres que tienen, también ellos mismos se notan como reales y nosotros los vamos también a considerar como seres reales que nos pueden perjudicar. Entonces, desde ese punto de vista, todo es ilusorio y todos nosotros como seres somos seres ilusorios, y también incluyendo los demonios son seres ilusorios. Pero no estamos en ese nivel y realmente hay demonios, hay espíritus malignos, hay influencias malignas, sí, hay de todo. Entonces es por eso que uno invoca a los protectores del Dharma. Estos bodhisattvas o budas, digamos, cuya actividad iluminada están representando los votos que hicieron, esas aspiraciones para cuando se iluminen, entonces están para efectuar lo que se llaman las actividades coléricas o de destrucción. Hay 4 tipos de actividad iluminada, y la de destrucción son la de estos grandes protectores, ¿no? Mahakala, los Dharmapalas, todos los que están protegiéndonos como para eliminar obstáculos para que no nos ataquen todos estos seres y los demás. Ahora es verdad que se dice que a medida que uno va avanzando en el sendero, se vuelve como un objeto que incita cada vez más celos en otros que no pudieron lograrlo. Es como alguien que es muy rico, entonces atrae mucho más ladrones que alguien que no tiene nada como para robarse. ¿Ok? Un poco eso. Pero yo estuve pensando eso, porque en realidad en las villas y demás también son pobres y roban o matan por un celular o por una zapatilla. Yo no sé, no se aplica mucho en la Argentina eso o en ese nivel, pero digamos que es entendible de sentido común que cuando uno va creciendo espiritualmente, entonces se vuelve también como muy estos seres que están muy motivados por celos, por envidia y por lo demás, entonces puede ser que produzcan obstáculos y bueno, uno actúa como para superar esos obstáculos, invocando la protección de los Dharmapalas, o inclusive con lo que se llama Dogon, por ejemplo, que se llama meditación inversa. Cuando uno apela a un Dharmapala, como para que lo ayude a evitar los obstáculos creados por los demonios, esa es tiene sentido común. La meditación inversa es como, por ejemplo, la del Chöd, por ejemplo, que es la de que se practica con un tambor. Machig Labdrön era la que lo introdujo, en realidad Padampa Sangye, y en el cual uno va a meditar. En Tibet era tremendo, ¿no? Donde lo cortaban los cuerpos y lo ofrecían a las aves y demás. Ahí se juntan muchos espíritus, porque hay mucha agresión, mucha sangre y todo ese tipo de cosas, y eso atrae todo tipo de espíritus. Entonces iban con una carpita como para protegerse de los ataques de, de animales y todo lo demás, y toda la práctica es que uno ofrece su cuerpo como para pagar todas las causas kármicas. En vez de decir, no me ataquen porque yo quiero iluminarme, mi egocentrismo, mi fijación egoica es mi mayor problema, entonces yo
corto mi fijación con mi cuerpo, que es también muy fuerte dentro de mi fijación egoica. Entonces uno visualiza que llama a todos los seres con los cuales tenía deudas kármicas, y así con un canto y son oraciones muy lindas y demás. Bueno, ahí dice, ofrezco el cuerpo de esta manera, de aquel, y se imagina que hay como una gran olla en la cual está, viene un dakini, viene y corta el cuerpo y lo pone en la olla y lo cocina y se lo da a todos, como para que cada uno reciba lo que quiere recibir con el cuerpo. Si alguno quiere, qué sé yo, una pareja, entonces que tome la forma de la pareja. Si uno quiere un Mercedes-Benz, que tome un Mercedes-Benz en general, o que si es comida, que tome comida, que si es sangre o lo que fuera. Pero toda la idea es inversa a la meditación, es decir, vengan y atáquenme, llévense mi cuerpo, ¿no? Y eso es muy poderoso, es muy, muy poderoso también como práctica. Y sería una práctica de meditación inversa, ¿ok? Bueno, listo. Hemos terminado ahora y bueno, dedicamos el mérito como hacemos siempre para que todos los seres lo compartan. Y sí, es verdad que bueno, terminamos este año, pero vamos a seguir en enero. Lo que pasa es que no sé cuándo. Yo me tomo creo que la primera quincena de enero y después cuando vuelva, bueno, elegiré otro texto. Hay muchos textos, no se preocupen, pero creo que vamos a seguir por este medio, porque acá en Buenos Aires todavía no podemos tener reuniones presenciales de magnitud y esto está llegando a muchísima gente que no puede venir tampoco. O sea que por muchos meses creo que vamos a seguir de esta manera. ¿Ok? Vamos a dedicar el mérito entonces. Ya. Nos vemos el domingo. Gracias.